Le ayudé a un difunto a limpiar su tumba y él me ayudó después. Hola Pepe, te quiero contar una historia a la cual no le encuentro una explicación lógica. Esto sucedió exactamente el jueves 2 de noviembre del año 2017. Como muchos saben, ese día se celebra en México el Día de Muertos y para mí era algo especial, ya que mi madre cumplía 2 meses de haber fallecido. Me puse de acuerdo con mis hermanas para ir al panteón a dejarle flores, orar por su alma y adornar un poco su tumba como es costumbre. Estuvimos cerca de 3 horas ahí en su tumba, recordando algunas anécdotas, cantándole y llorando. En algún momento nos quedamos callados, solo apreciando nuestro alrededor. Ya casi eran las 4 de la tarde. Aún había mucha gente en el panteón y había muchas tumbas adornadas muy bonito, con muchas flores. Pero en eso, una tumba en especial llamó mucho mi atención. Al momento que la vi, me di cuenta de que era una tumba abandonada. Ya casi terminaba el Día de Muertos y era la única que no estaba adornada. Era la última del panteón, casi al borde de una profunda zanja. La maleza rodeaba la maltrecha cruz, ya de por sí roída por el paso del tiempo. Mis hermanas y yo creímos que tuvimos el mismo pensamiento, pues nos acercamos a esa tumba que no estaba muy lejos de la de mi madre y comenzamos a quitar la maleza de la cruz y del suelo. No había gaveta. Si aquella vieja cruz no estuviera, hubiera creído que era terreno sobrante del panteón. Al dejarla totalmente limpia, nos dimos cuenta de que la cruz no tenía datos escritos que revelaran la identidad de quien descansaba en aquella tumba. Era imposible saber quién yacía bajo nuestros pies, pero nos sentíamos satisfechos de haber realizado aquella acción. Antes de retirarnos del panteón, fui de nuevo hasta la tumba y le dije: no sé quién eres ni qué edad tenías al morir, pero cada vez que venga a visitar a mis familiares, te prometo que limpiaré tu tumba. Durante el regreso a casa, mis hermanas y yo tocamos el tema de las tumbas olvidadas y fue inevitable sentir algo de nostalgia y tristeza por aquellos difuntos que se van y nadie los visita. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras de la noche nos sorprendieron a medio camino. Las pronunciadas y cerradas curvas se cubrían de una neblina común en esa zona. Encendí las luces y las intermitentes y avancé despacio. De pronto, un tronido y un golpeteo en el pavimento nos alarmaron. Se había reventado la llanta delantera del lado del copiloto. Como pude, logré estacionarme en una cuneta, pero quedaba medio carro dentro del carril, por lo que mis hermanas avanzaron unos metros hacia atrás y hacia adelante del vehículo, y con sus celulares comenzaron a hacer señales a los conductores para que avanzaran despacio. De inmediato saqué la llanta de repuesto e intenté quitar los birlos de la llanta ponchada, pero estaban muy pegados, como si se hubieran fundido al acero con la fricción o con el paso del tiempo. Mis hermanas desesperadas me decían que me apresurara. Todo fue estrés, la cruceta no hacía ceder ninguno de los birlos y yo desesperado grité: ¡pues ayúdenme! De repente un golpecito en mi espalda me hizo voltear y había un hombre parado detrás de mí, quien de inmediato me dijo: entre los dos seguro lo aflojamos. Toma una parte de la cruceta y yo la otra. A la cuenta de 3 jalamos fuerte. 1, 2, y al decir 3 ambos empujamos hacia la misma dirección y el birlo cedió, y así los demás hasta lograr quitar la llanta y ponerla de repuesto. Mientras apretaba el último birlo le dije: muchas gracias por la ayuda, si vas para Tepic te damos un aventón. Pero lo que me contestó me dejó helado y dijo: yo aquí me quedo, amigo, ¿cómo no ayudar a quienes limpiaron mi tumba? Petrificado de miedo volteé, intentando encontrar una explicación a ese comentario, pero ya no había nadie. Aquel hombre había desaparecido. Mis hermanas seguían gritando desesperadas que me apresurara. Les hice la señal de que se subieran al auto y continuamos el camino. Solo para estar seguro de lo que acababa de pasar, les pregunté si habían visto a alguien caminando acercarse al auto. Ellas me dijeron que no. Entonces entendí que el agradecimiento trasciende más allá de la muerte, más allá de la tumba. Aquella tumba ya no sería en adelante la tumba olvidada del panteón. El Nahual de Milpa Alta en la Ciudad de México. Hola Pepe, espero que estés muy bien. Te quiero contar mi anécdota y espero que te guste. Soy una mujer policía de la Ciudad de México y mi servicio consistía en patrullar un deportivo en la alcaldía de Milpa Alta. En esa ocasión era una noche cualquiera durante mi turno. En ese mismo lugar había un velador de aproximadamente 58 años que tenía su propia caseta y que usaba de cuarto.
Yo por mi parte también tenía mi propia caseta. En ese deportivo diariamente había partidos que terminaban alrededor de las 11:30 de la noche. Mientras la gente se cambiaba y salía, teníamos que hacer rondines para asegurarnos de que no quedara ninguna persona en los vestidores, regaderas o gradas o algún perro. Comenzamos a hacer la revisión y todo parecía estar en orden. Nos dimos las buenas noches y cada uno se retiró a su caseta. Me recosté para descansar un momento. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando escuché llegar un carro que dio un fuerte frenón y luego se fue. Solo se escuchó el sonido de aceleración y ya no hubo más ruido, pero yo quedé con la duda de si todo estaba bien. El deportivo tenía 3 entradas y las rejas eran altas y gruesas. Tenían cadenas gruesas que hacían imposible que alguien o incluso un perro pudiera entrar por ahí. Las bardas también eran muy altas. Mi mente estaba en eso cuando de repente escuché el aullido de un perro y me pregunté si debería asomarme o no. Finalmente me asomé por la ventana y vi afuera de mi puerta un perro enorme, robusto, de color café claro. De verdad, su tamaño era irreal. Me quedé sorprendida, ya que era ilógico que hubiera entrado por los barrotes. Lo alejé de la puerta con un grito y agarré un palo con clavos, ya que me dio miedo y escalofríos al verlo. Salí y el perro corrió hacia las jardineras. Yo me dirigí a despertar al velador para comentarle que se había metido un perro. El hombre salió de la caseta con otro palo igual al que yo tenía. Para ya no extendernos, lo perseguimos por todo el deportivo, hasta que el perro quedó cerca de una barda que daba a la carretera Xochimilco-Huaxtepec. El señor velador se acercó al enorme perro con cuidado, le enredó la cadena con la que cerraba en el cuello al perro. Es importante mencionar que para ese momento el perro ya se veía de un tamaño común, lo cual me pareció muy extraño. El velador comenzó a jalar al perro, pero este tenía mucha fuerza y poco a poco se comenzó a ver más grande nuevamente. Yo intenté ayudar al velador, pero tenía tantas fuerzas que ni siquiera entre los dos podíamos con él. En un descuido, el perro se giró de una manera inesperada, quedando muy cerca de mi rostro y mi mano. Puedo jurar que sus ojos eran rojos y sentí que me iba a morder la mano, así que lo solté, lo cual ocasionó que saliera corriendo, pero mientras escapaba alcancé a darle un golpe con la cadena en sus patas y se enredó. Gracias a eso, el velador lo atrapó nuevamente con la cadena y lo jaló como si no pesara. De repente, el perro parecía haber disminuido de tamaño y gordura. Salimos con el perro y de repente ya no era el mismo, era mucho más pequeño. Eso me tenía muy inquieta, pero trataba de concentrarme únicamente en sacarlo. Por fin pudimos sacarlo y cerramos con la cadena. Caminamos de regreso y el perro se quedó sentado en la entrada de la reja mirándome desde afuera. La calle estaba llena de neblina y el velador, al ver que no se iba, comenzó a decir una especie de oración en alguna lengua que desconozco. Como por arte de magia, el perro se desvaneció entre la neblina. Nos quedamos en silencio unos minutos, pero después el velador lo rompió diciendo: «Fúmate un cigarro». Le pregunté que por qué me decía eso y él me respondió que eso que habíamos sacado no era un perro, sino un nahual, y que yo le había gustado, por eso había venido a buscarme. Aquella noche no pude dormir, ya que tuve escalofríos y miedo. Estaba deseando que amaneciera. A los pocos días me cambiaron de servicio, pero al platicar con algunos de mis compañeros surgió el tema de los nahuales y brujas. Les conté lo que me pasó y me dijeron lo mismo, que le gusté al nahual y que venía por mí, pero que había tenido suerte.